Vamos a comenzar con el tema número 2 de nombre de conjuntos algebraicos, definición. Un conjunto es la unión de varios elementos que pueden ser numéricos o no numéricos. Cuando se refiere a no numéricos pueden ser figuras, letras o cualquier expresión que uno quiera darle sentido al momento de expresarlo dentro de un conjunto. Por ejemplo, tenemos acá dos tipos de conjuntos distintos, el conjunto A y el conjunto B. Vemos que el conjunto A está dentro de ella la expresión numérica de 1, 2 y la expresión de letras como A, B, C. Entonces, fíjense, puede estar unido y representado de manera holgada, ¿no? Cualquier tipo de representación puede estar dentro de ella. En cambio, el conjunto B viene que tenemos una expresión de radical, raíz con índice de 3 de base 2, y también tenemos una expresión de radianes, pi medios, ¿no? Entonces puede estar dentro de un mismo conjunto, sean distintas las expresiones. No nos olvidemos que al momento de representar un conjunto siempre lo tenemos que hacer con letras mayúsculas. Esa es una característica básica que no debemos olvidarnos. Tipos de conjuntos básicos. Tenemos el conjunto unitario, que son aquellos conjuntos que solamente contienen un elemento. Aquí estoy colocando en el conjunto A cualquier número, puede ser un 4, y en el conjunto B puede colocar cualquier letra, puede ser una letra T. Entonces pueden ser cualquier tipo de representación que solamente contengan un único elemento. Conjunto universo son aquellos conjuntos que pertenecen a un universo. Entonces aquí el conjunto A voy a colocar las vocales A, E, y sabemos que el conjunto universo de todas las vocales que conocemos son A, E, I, O, U. Entonces fíjense, el conjunto A pertenece a un conjunto universo y el conjunto universo en este caso son todas las vocales. Conjunto finito son aquellos conjuntos que contienen un límite de elementos. Por ejemplo, un conjunto finito que yo conozco que son los dos únicos valores literarios que existen en el álgebra. Uno de ellos es el valor de E. Vamos a ver el valor neperiano, que quizás lo han visto en otras materias, quizás en cálculo 1. Por ejemplo, la letra E es un valor neperiano que vale 2,72. Y la letra pi o la expresión pi, que sabemos que también es un valor literario que significa 3,1416. Entonces son denominados conjuntos finitos, en la cual tienen un límite de elementos, ¿no? Entonces en este caso estamos colocando esos dos elementos, ¿no? E, I, o E y pi. Conjunto infinito son aquellos conjuntos que contienen elementos ilimitados. Por ejemplo, acá podemos comenzar con los números que son positivos. 2, 3, 4, 5, 6, hasta más infinito. Entonces ahí podemos decir o podemos constatar que es un conjunto infinito. En el conjunto B también podemos comenzar con menos infinito. Ahí ponerle punto suspensivo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, punto suspensivo, hasta más infinito. Ahí está. Eso se refiere con un conjunto infinito. No nos olvidemos que el universo está comprendido por elementos de manera infinita. Conjunto vacío son aquellos conjuntos que no expresan ningún elemento. Entonces miren acá, el conjunto vacío lo podemos representar por las llaves sin colocar ningún elemento dentro, o también el equivalente que conocemos dentro de la simbología, que podemos colocarle este iconito, ¿no? Que se refiere a conjunto vacío. Ahí está. Estos 5 tipos de conjuntos se refieren a los conjuntos básicos que estamos comenzando en la explicación de este tema. Vámonos a los conjuntos numéricos. ¿Cuáles son los conjuntos numéricos que conocemos en el álgebra? Primeramente están los conjuntos de números naturales. Está representado por una N mayúscula con doble línea central, en la cual contiene solamente números positivos, comenzando del 1. Entonces 1, 2, 3, 4, hasta más infinito. Solamente aquellos elementos que están comprendidos por los valores que son positivos. En cambio, los números enteros, que es una Z mayúscula con una línea intermedia, que dice, contiene los números negativos, el 0 y los positivos. Miren, qué interesante. Vamos a esto subrayar para que podamos ubicarnos. El 0 es un elemento neutro, entonces aquí podemos comenzar por menos infinito. Vamos a colocarle, ¿no? Menos 3, puntos suspensivos, hay elementos entre medio. Menos 3, menos 2, menos 1, el 0, ahí está. Más 1, más 2,
más 3 hasta más infinito. Ahí está. Ese es un número o los números enteros, siempre y cuando sean negativos, positivos y el 0. No nos olvidemos que el 0 es un número neutro, no tiene signo, no debería tener signo al momento de expresar los conjuntos de enteros, ¿no? Bien, sigamos. Conjunto de números racionales, una mayúscula Q con doble línea central. ¿Qué dice? Contiene los números fraccionarios y los números enteros o decimales cortos. Entonces, números fraccionarios podemos colocar aquí cualquier fracción. Puede ser 1 sobre 2. Puede ser 1 sobre... Aquí para que quede en orden 1 sobre 4, 1 sobre 3, 1 sobre 2. Cualquier fracción que es la división de dos números enteros, ¿no? Ahí está. Y también está colocado o expresado por los números decimales cortos. Podemos colocar aquí 1.5, 3.3, 4.6, etcétera, o hasta el infinito. Bien, ahí está. Siempre y cuando sean fracciones o decimales cortos, como en este caso, voy a separar un poquito para que se pueda comprender. Ahí está, muy bien. 1.5, 3,3 o 4,6. En este caso estamos colocando las comas para separar los elementos, por lo tanto vamos a colocar simbólicamente el punto entre los decimales al momento de expresar y que no haya repetición de simbología. Bien, sigamos. Conjunto de números irracionales. Fíjense, es la letra Q, doble raya al medio con una I minúscula al lado. ¿Qué dice? Contiene los números no periódicos, que son la expresión radical o el resultado de una raíz, que son decimales largos. Esos son los no periódicos, ¿no? La expresión de una radical, el resultado de una raíz, que son decimales largos más que todo. Entonces aquí podemos colocar, ¿no? Vamos a usar las raíces. Ahí está, raíz de 8. Para seguir expresando, pongámosle una raíz de 3. Vamos a colocar decimales largos, puede ser el 4,15, 16, 19, 20. Ahí está un decimal largo. Otro que podemos colocar es 2.55, 43, 42, 42, 32. Y la otra forma también de expresar, no sé si recuerdan, es cuando colocamos por encima una línea, y eso significa que los elementos se repiten de manera constante. Entonces en este caso vamos a ponerle acá que nada 2 puntos, y ahí le vamos a colocar la línea que está por encima, y es por ejemplo que son elementos que se repiten de manera infinita, ¿no? Esa línea que significa que está los elementos infinitamente repitiéndose. Ahí está. Esos son la expresión de los números irracionales. Veamos qué son los números reales. Números reales, que está representado por una R mayúscula con doble línea central, que dice: contiene los números naturales, enteros, racionales e irracionales. O sea, todo lo visto hasta ahora. Por lo tanto, podemos hacer aquí una formulita, ¿no? Colocando los números naturales. Ahí está. Más los números enteros, más los números racionales que hemos visto también, más los números irracionales. Vamos a colocar aquí. Ahí está. Es la suma de todo lo que hemos visto anteriormente. Lo que significa que podemos colocar cualquier elemento, un menos 5, podemos colocar un 0, podemos colocar un más 5, podemos colocar una fracción, podemos colocar un radical inclusive, podemos colocar decimales largos, decimales cortos, etcétera. Todo eso comprende lo que son los números reales. Continuamente están los números imaginarios, que está representado por una I mayúscula, el cual contiene los números que no existen o que son indeterminados. Por ejemplo, ¿qué números conocemos que no existen? Por ejemplo, radicales de números negativos no existen. Logaritmo de números negativos tampoco existe. Entonces vamos a ir representando de esa forma al momento de colocar la simbología en este caso, ¿no? Tenemos que cumplir la condición de que son elementos que no existen. Entonces logaritmo de números negativos tampoco existen.
Por ejemplo, la expresión 0 elevado a la 0 no existe, entonces también vamos a colocar eso. 0 elevado a la 0 tampoco existe, o quizás 0 sobre 0. Entonces son elementos que no existen dentro del álgebra y son considerados números imaginarios. Bien, para finalizar están los conjuntos de números complejos, que contiene una parte de número real y otra parte de número imaginario. O sea, es la unión entre una expresión real más una parte imaginaria. Por ejemplo, un número real es 45 más 0 elevado a la 0. Podemos colocar aquí, ¿no? 0 elevado a la 0. Ahí está. Esta es una expresión de un número complejo que está uniendo una parte real con una parte imaginaria. Pertenencia de conjuntos. Un elemento pertenece a un conjunto siempre y cuando ese elemento se encuentre dentro de ese conjunto. La simbología aquí en la pertenencia va a ser una E un poco achatada, donde dice, ¿no? X pertenece a A si solo si el conjunto A igual a la X dentro del conjunto A. Eso está refiriéndose a la simbología de la pertenencia de conjunto. Para poder explicar de mejor manera la pertenencia de conjuntos están representadas por los diagramas de Venn, que los diagramas de Venn son nada más que dibujos, figuras o recintos cerrados por los cuales dentro de ellos existen ciertos elementos que pueden ser numéricos, simbólicos o literarios. Bien, los diagramas de Venn es cualquier forma de recinto, pero siempre y cuando sea cerrado, ¿no? Que comprenda la representación de algo contenido dentro de ellos. Bien, comencemos con el primer elemento, que es la relación de conjuntos, que dice: existen diferentes tipos de relaciones de conjuntos, cada uno de ellos representado por su respectivo símbolo y expresado con su propio diagrama de Venn. Bien, el primero que vamos a comenzar explicando es los subconjuntos, que dice: se define un subconjunto cuando el elemento X, o sea cualquier elemento, se encuentre dentro de su propio de conjunto. Entonces aquí, por ejemplo, miren, el conjunto A son las vocales A, E, O, y el conjunto B no es más que todas las vocales que existen en el abecedario, ¿no? Ahí dice, A pertenece al conjunto B. Entonces eso significa que A es un subconjunto de B. Vean esa C achatada, significa subconjunto, o sea, que A está dentro de B. Lo que implica que B no se encuentre dentro de A. Entonces hay que tener cuidado. Aquí lo que quiere representar en esta parte de la explicación es que aquí el orden de los elementos sí altera el resultado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí A, el conjunto A sí está dentro pues el conjunto B, pero el conjunto B no está dentro del conjunto A. A eso se refiere la simbología de los subconjuntos. Aquí representado con un diagrama de Venn, vemos que el triángulo está representado por el conjunto A y con el color amarillo, y el rectángulo está especificado por el conjunto B. O sea, dentro del conjunto B está A, E, O, que es parte del conjunto A, pero también se encuentra la I y la letra o la vocal U dentro del conjunto B. Siguiente, intersección de conjuntos. Vean ustedes que la simbología de intersección de conjuntos es una U volcada, ¿no? Vamos a ver qué dice. Se define a una intersección de conjuntos aquellos elementos que se repiten en ambos conjuntos o que contienen ambos conjuntos. Bien, lo más importante son aquellos elementos que se repiten en ambos conjuntos. Perfecto. Aquí tenemos el conjunto A del 1 al 5 y tenemos el conjunto B del menos 1 al 6. Entonces aquí nos pide A intersección B. ¿Cuáles son los elementos que se repiten en A y en B? Yo veo que el 1, el 2, el 3 y el 4 son los elementos que se repiten tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Y son los que están representados en el diagrama de Venn al medio de las dos circunferencias. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4 al medio. A la izquierda queda sobrando el 5 porque es aquel elemento que no se repite y está con amarillo. Y a la derecha, que está con verde, queda sobrando el menos 1, 0 y 6. Ahí está. A eso se refiere la intersección de conjuntos. Unión de conjuntos. Se define a la unión de conjuntos a aquellos elementos que deben ser juntados o agrupados en un solo conjunto. Vean ustedes que la unión de conjuntos está representado con una U mayúscula, en la cual dice que es la unión de ambos conjuntos que está especificando una expresión. Aquí, por ejemplo, el conjunto A, mire, comprende A, B, C, 1, 2, 3. Y el conjunto B, D, E, F y 4, 5, C. Aquí uniendo ambos conjuntos podemos ordenar en base al abecedario, por ejemplo, A, B, C, D, E, después
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y listo. Está representada la unión de conjuntos juntando todos los elementos que comprenden ambos conjuntos. Esto ubicado en un gráfico del diagrama de Venn, vemos que la A unión B, que no es más que el triángulo, perdón, el rectángulo que tenemos acá, y el conjunto A, que es una circunferencia con amarillo, el conjunto B, que es una circunferencia con verde. Vean ustedes que al medio no está ningún elemento porque no está repitiéndose en ambos conjuntos, sino que están separados, pero dentro de la unión de A unión B. Entonces eso se refiere, según el diagrama de Venn, representando estos tipos de conjuntos. Vamos con el siguiente. Diferencia de conjuntos, que está denotado por un signo de resta. ¿Qué dice? Se define a la diferencia de conjuntos como a la resta o simplificación de aquellos elementos que se repiten en dos distintos conjuntos. Muy bien. Se refiere a la resta o simplificación. Aquí tenemos el conjunto A, E, O, y el conjunto B, A, E, I, O, U. Ahí dice que pertenece, claro que sí, porque el conjunto A está dentro del conjunto B, perfecto. Incluye un subconjunto como hemos visto en el inciso A. Entonces, ¿qué nos pide aquí? A menos B. Al conjunto A tenemos que quitarle el conjunto B, o sea, los elementos que tengan. Por ejemplo, le vamos a quitar la A porque está en el conjunto B. Le vamos a quitar la letra E porque también está en el conjunto B. Y le quitamos la letra O porque también está el conjunto B. Miren, entonces el conjunto A, si eliminamos todos sus elementos, queda como un conjunto vacío. Es por eso que acá está especificado con ese cuadro en blanco o también el elemento que simboliza el conjunto vacío. Entonces queda absolutamente nada. Pero cambiemos la posición. ¿Qué pasa si al conjunto B le quitamos el conjunto A? Perfecto. Entonces aquí le quitamos la letra A, la letra E y la letra O. Entonces miren, ¿qué elementos quedan en el conjunto B? Queda la letra o las vocales I, U. Ahí está, fíjense. Entonces vean ustedes qué diferencia existe cuando se colocan los conjuntos de una orden distinta. Hay que tener mucho cuidado. Aquí en el diagrama de Venn vemos que en el conjunto amarillo no hay nada porque hemos visto que sale un conjunto vacío. En cambio el conjunto verde, que es el conjunto B, solamente quedó las vocales I y la vocal U. Ahí está, representado la diferencia de conjuntos. Complemento de un conjunto. Vamos con este elemento especificado de acuerdo a lo que hemos notado anteriormente. ¿Qué dice? Son aquellos, bueno, está simbolizado con una letra A mayúscula, que es un conjunto A, y elevado a una letra C minúscula, que significa el complemento de un conjunto. Muy bien, ¿qué dice acá? Son aquellos elementos que se encuentran en el conjunto universo, pero que no están incluidos en el conjunto A. Miren, qué interesante. Son aquellos elementos que se encuentran en un conjunto universo, pero que no están incluidos en el conjunto A. Ah, ya, entonces aquí tenemos una formulita. A complemento es igual al universo menos el conjunto A. Perfecto, nos está diciendo que tenemos que tomar en cuenta el conjunto universo. Entonces aquí el conjunto A nos dice que es la letra I, perdón, la vocal I y la vocal U. Y el conjunto universo sabemos que son todas las vocales en este caso. Entonces aquí encontremos A complemento. A complemento, el conjunto universo menos el conjunto A. Entonces aquí borramos la vocal I y la vocal U. Entonces, ¿qué nos quedaría como A complemento? Nos quedaría las vocales A y la vocal E y la vocal O. Tres vocales, ¿no? A, E, O. A complemento. El universo menos el conjunto A, E, O. Y miren acá el conjunto que está con circunferencia color rojo, que es A complemento, está comprendido por A, E, O. Pero dentro del universo, que es este rectángulo, afuera del conjunto rojo tienen que estar los vocales I, U, porque es parte del universo, pero que no está en A complemento. O sea, no está dentro del conjunto rojo. Muy bien. Ahora, representados los conjuntos numéricos que hemos visto anteriormente en un solo diagrama de Venn, ya que estamos hablando de un diagrama de Venn, ¿se acuerdan que hemos visto los conjuntos de tipos numéricos? En las cuales primeramente están los conjuntos naturales o los números naturales, que son solamente los números positivos. ¿Dónde está o se encuentra dentro de los conjuntos de los números enteros? Miren, en los números naturales está dentro de los números enteros. Los números enteros son los positivos, el 0 y los negativos. Es por eso que n está dentro de z. Y miren, z, el conjunto z, que es un triángulo, está dentro del conjunto q, ¿no? Dentro del conjunto q. ¿Por qué? Porque el conjunto q toma en cuenta no solamente la división de enteros, sino también decimales, que pueden ser negativos, positivos. Entonces, es por eso que n está dentro de z, z está dentro de q. Q racionales, los números racionales.
Y al ladito tenemos, miren, los números irracionales, porque los números racionales a los irracionales hay mucha diferencia. Los irracionales tomen en cuenta radicales o decimales largos, ¿no? Números no periódicos, como dicen. En cambio, los números racionales tomen en cuenta decimales cortos o la división de dos números enteros. Pero miren, si nosotros juntamos los irracionales y los racionales, conformamos lo que son los números reales. Y anteriormente hemos visto esa formulita, ¿no? Que n más z más qi son los números reales. Aparte o fuera de ello están los números imaginarios, aquí con celeste. Los números imaginarios son aquellos elementos que no tienen resultado. Por ejemplo, 0 elevado a la 0, 0 sobre 0, raíz de menos 4, logaritmo de menos 1. Son elementos que salen error en la calculadora y no existen. Es por eso que está fuera de los conjuntos reales. Pero hemos visto que al final de los conjuntos numéricos, cuando se une una parte real con una parte imaginaria, hace lo que es el complemento de un conjunto, y eso se refiere al universo de lo que son los conjuntos numéricos.